Hola queridos y queridas estudiantes. Bueno, el día de hoy les traigo la guía número 10 que va desde el 31 de agosto a el 13 de septiembre. ¿Ya? Vamos a continuar con la parte del logaritmo. Esto tiene harta materia el logaritmo, ¿eh? Así que para que se vayan acostumbrando vamos a seguir haciendo ejercicios parecidos a los de la guía anterior, pero ahora le vamos a ir agregando un poquito más, ¿ya? Recordemos que un logaritmo se escribe de la siguiente forma. Va a tener una base, un argumento y un resultado, que esto es lo que se llama el logaritmo. ¿Ya? Lo vamos a escribir para que lo recuerden. Esto vendría a ser la base, esto vendría a ser el argumento y esta vendría a ser el resultado o logaritmo. ¿Ya? Como les mostraba la otra vez, cuando tenemos un logaritmo, nos pueden pedir que calculemos cualquiera de las tres cosas que están ahí. Por eso es tan importante que ustedes aprendan a cómo escribir un logaritmo como potencia. ¿Ya? Recuerden que según la definición, vamos a escribir aquí, según definición, un logaritmo nosotros lo podemos escribir como una potencia. ¿Y cómo se escribe eso? Que siempre partimos de la base que en este caso es b, elevado al logaritmo o al resultado, siempre tiene que ser igual al argumento. ¿Ya? Con esto podemos resolver todos los logaritmos que están en la guía, solamente aplicando esa definición. Recuerden, como les decía anteriormente, que nos pueden pedir que calculemos cualquiera de las tres cosas. Lo primero que nos pueden pedir, ya, que calculemos la base. ¿Ya? Ahora vamos a hacer ejercicios con base. Imagínense que no tenemos la base, como en este caso, fíjense, ahí está la X, mi incógnita. No sé cuánto vale la base, entonces, ¿qué es lo que hago? Escribo según definición. La definición dice que la base, que no sé cuánto es, elevada al logaritmo, me tiene que dar el argumento. ¿Ya? Pero, profe, X elevado a 2 me tiene que dar 9. Hay solo un número que al elevarlo a 2 me va a dar 9. Yo creo que algunos de ustedes ya lo saben, y aquí, cuando ustedes llegan a esta parte, no es necesario que lo calculen, pero si quieren hacerlo, vamos a reescribir el 9. ¿Cómo? Como 3 elevado a 2. ¿Por qué como 3 elevado a 2? Porque la idea es poder igualar las bases o igualar los exponentes. ¿Para qué? Para poder cancelarlo. Porque fíjense, ahora que tengo mismo exponente, los cancelo y me queda que el X era igual a 3. Quiere decir que la base en este ejercicio, en este logaritmo, la base era 3. Porque justamente 3 elevado a 2 me da 9. ¿Ya? Eso es cuando me piden base. ¿Qué pasa si ahora nos piden, argumento? Vamos a calcular argumento. Si me piden argumento, voy a tener un logaritmo, por ejemplo, vamos a ponerlo de otra forma porque algunos me preguntaron. Vamos a poner, por ejemplo, este ejercicio. Fíjense, la base es 0,2. La base es 0,2. El logaritmo del resultado es 2 y no conozco el argumento. Lo primero que tenemos que hacer aquí, chiquillos y chiquillas, es poder transformar el 0,2. ¿Transformarlo a qué? Transformarlo a fracción. Si lo recuerdan, lo voy a hacer aquí al ladito. El 0,2 escrito, ahí sí. El 0,2 escrito como fracción es 2 décimos. Y si lo simplificamos por 2, me da 1/5. Entonces, esto es lo mismo que decir el logaritmo en base a 1/5 de X es igual a 2. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos esto? Aplicando definición. ¿Qué dice la definición? Que la base completita elevada al resultado del logaritmo me tiene que dar el argumento. Y calcular el argumento es lo más fácil o lo más sencillo. ¿Por qué? Porque la X ya está sola. ¿Ya? Entonces solamente tengo que proceder a calcular esta potencia.
¿Y cómo se calcula 1/5 elevado a 2? Multiplicamos el 1/5 dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque es potencia 2. Acuérdense que la multiplicación se realiza frente a frente. 1 por 1, 1. 5 por 5, 25. Entonces, el argumento en este ejercicio era un 25avos. ¿Qué pasa ahora si me piden calcular o determinar? Ya, vamos con que me pidan determinar el logaritmo. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a calcular cosas... ahí tenemos, mira. Lo voy a poner aquí. Logaritmo, porque eso es lo que estamos calculando. Si tenemos el logaritmo, la mayoría de ustedes, ¿qué usa para hacer esto? Descomposición, ¿cierto? Miren, lo voy a escribir según definición. Y la mayoría de ustedes usa descomposición prima, ¿cierto? Van a descomponer el 64, pero al descomponer el 64 les va a dar base 2. No van a tener las mismas bases, pero ustedes deberían saber que el 64 también se puede escribir como otra base. ¿Cuál es esa base? 4. 4 elevado a ¿cuánto? A 3. Porque 4 elevado a 3, 4 por 4 por 4, me da 64. Miren, fíjense, voy a hacer la descomposición aquí. Como la base aquí era 4, entonces voy a descomponer por 4. ¿Por qué por 4? Repito, porque la idea es poder igualar las bases o los exponentes. No podía igualar los exponentes porque aquí tengo exponente x, no puedo generar un exponente x acá. Pero sí podía igualar las bases y dejarlas como base 4, miren. ¿Cuántas veces está aquí el 4? 3 veces. Porque 64 es lo mismo que 4 elevado a 3. Entonces simplemente lo cambio. Ahora que tengo mismas bases, chao con las bases y me quedo solo con los exponentes. Y en este caso me está diciendo que el logaritmo es 3. O sea, el logaritmo en este caso valía 3. ¿Ya? Eso tenía que ver con la materia de la guía pasada, pero ahora le vamos a meter un poquito más de color. Fíjense, ahora tenemos mucha fracción. ¿Ya? Y en este tipo es algo súper parecido. Se hace de la misma forma, ocupamos definición de nuevo. Fíjense, para poder resolver la base elevada al logaritmo, me tiene que dar el argumento. Chuta, profe, pero ¿cuánto 2/3 elevado a x? ¿Cómo lo voy a transformar? No es tan difícil, chiquillos, porque todos estos ejercicios van orientados a que ustedes puedan desarrollarlo. En este caso, el 8, el 2, ¿ustedes lo pueden escribir como 8? ¿O el 8 lo pueden escribir como 2? Sí se puede. El 3 como 27 o el 27 como 3 también se puede. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué pasa si yo tomo el 8 y lo descompongo? El 8 lo voy a descomponer en 2. ¿Por qué? Porque con ese tiene algo en común. Si lo descompongo por 2, me da que el 8 es 2 elevado a 3. Ah, entonces voy a cambiar el 8 por un 2 elevado a 3. El 27, miren, el 27 lo voy a descomponer por 3. Obviamente estoy tratando de ocupar los números que estén aquí para que me dé algo parecido. ¿Qué pasa si lo descompongo por 3? Miren, el 27 me da que es 3 elevado a 3. Ah, entonces aquí 3 elevado a 3. Fíjense que pasa algo. Tengo el mismo exponente aquí. ¿Qué pasa si tengo el mismo exponente en el numerador y en el denominador? Bien, justamente, lo puedo escribir como uno solo. Los puedo juntar, miren. El 3 está tocando los dos. Y fíjense ahora cómo son mis bases. ¿Se acuerdan que les decía que esa era la idea de esto? Dejar las bases iguales. O los exponentes, en este caso, no podía dejar los exponentes iguales porque no podía crear x aquí. ¿Ya? Pero por eso yo sabía que tenía que dejar las bases iguales. Y cuando son iguales se cancelan y me quedo solamente con el exponente. En este caso, el logaritmo valía 3. ¿Ya? Vamos con la otra. De nuevo tengo una fracción. Ah, pero el profe dijo que la base elevada al resultado me tiene que dar el argumento. Ah, pero profe, te dijo delante que cuando la x ya está solita, es solo llegar y calcular. Justamente, en este ejercicio es solo llegar y calcular. ¿Qué vamos a calcular? La potencia. 1/2 elevado a 6. 1, 2, 3,
4, 5, 6. ¿Cachen la onda? Multiplicamos, recuerden que esto frente a frente, 1 por 1 por 1 por 1 por 1 por 1 es 1. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 2 por 2 son 4, 4 por 2 8, por 2 16, por 2 32 y por 2 64. El argumento en este caso era un 64avos. Seguimos. Miren este otro logaritmo. La base elevada al logaritmo me tiene que dar el argumento. Chuta, profe, aquí sí que estoy complicado. ¿Cómo puedo hacer esto? No es tan difícil, pues, chiquillos, porque miren, no tenemos base. Entonces, de alguna forma vamos a tener que reescribir la otra base para que nos quede con lo que sí tenemos, que es exponente 2. Entonces, el 9, ¿cómo lo puedo escribir como exponente 2? ¿Qué pasa si el 9 lo descompongo por 3? Me queda como 3 elevado a 2. Ah, ya generé un 2, buena. Pero también el 16. Y el 16, para que me quede como exponente 2. ¿Cómo lo voy a descomponer? Si lo descompongo por 2, chuta, me queda exponente 4, no me sirve. Entonces voy a descomponerlo por un número más grande, que en este caso es el 4. Y ahí genero el 4 elevado a 2. ¿Por qué a 2? Porque acuérdense que esto tiene que ser igual. ¿Para qué quiero que sea igual? Para poder juntarlos. Los agrupo en uno solo. Y ahí sí tengo el mismo exponente. ¿Y qué dice esto? Que si tengo el mismo exponente, se cancelan y me queda con que, en este caso, la base era 3/4. Bueno. Vamos con este otro logaritmo. Chuta, profe, exponente. Tenemos logaritmo negativo. 3 elevado a menos 3 es igual a x. ¿Cómo se resolvía cuando tenía un exponente negativo? A ver, veamos. Según las propiedades de potencias, cuando usted tiene un exponente negativo, usted tiene que tratar de transformarlo a positivo para poder resolverlo. ¿Cómo se hace eso? Vamos a agregar este 1 que está invisible ahí. Recuerden que todos los números enteros tienen un 1 ahí escondido. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ocupar el inverso del 3. El inverso del 3 es, por así decirlo, darlo vuelta. Así nos queda, miren, 1/3. Lo di vuelta. Y ahora este menos 3 pasa a ser 3 positivo. Y eso nomás, profe, sí, eso nomás. Pero ahora tenemos que calcular esta potencia porque ahora que está positiva ya la podemos calcular. ¿Cómo calculamos 1/3 elevado a 3? Multiplicando el 1/3 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque el exponente era 3. 1 por 1 por 1 es 1. 3 por 3 por 3 son 27. Fíjense, el argumento en este caso era un 27avos. ¿Ya? Vayan dándose cuenta que cada vez que tenemos un negativo, algo pasa que se da vuelta, como que algo se invierte. ¿Por qué les digo esto? Miren el siguiente ejercicio. La base elevada, en este caso, al logaritmo, me tiene que dar el argumento. Lo que les decía delante, cuando tengo el exponente, aquí voy a tener que tratar, voy a escribir bien, voy a tener que tratar de hacer que esta base quede con exponente menos 1. ¿Y cómo puedo hacer para que esto, que está con exponente 1, que no se escribe, porque recuerden que el exponente 1 nunca se escribe, como esto que está con exponente 1, que ustedes deberían saber que está escrito ahí con un exponente 1 que está escondido, ¿cómo hago para que ese 1 se vuelva un menos 1? Exacto, dándolo vuelta, invirtiéndolo. Miren, si yo escribo 3 medios, ahora ese 1 pasa a ser menos 1. Solamente con el juego de la inversión, ya de invertirlo, yo puedo generar o cambiar el signo de mis exponentes. Y ahora que ya tengo mismo exponente, se cancela, chao, y me queda que, en este caso, la base era 3 medios. Fíjense, la base era 3 medios y el argumento era 2/3. Se invirtió simplemente por el signo negativo del logaritmo. Vamos con otro ejercicio.
Miren este. X elevado a menos 2 me tiene que dar 25 novenos. De alguna forma yo tengo que generar aquí exponente 2. Entonces voy a tener que tratar primero de escribir el 25 y el 9 como potencia 2. El 25, para poder que me quede como potencia 2, lo tengo que descomponer por 5. El 5 dos veces me da 25. Entonces voy bien. El 9 también lo tengo que tratar de descomponer en 2 nomás. Por 3. Bien. El 9 descompuesto es 3 elevado a 2. Como estos son iguales, yo los puedo juntar en uno solo. Ahí está, 2. Y ahora, perdón, me faltó esto. Y ahora, ¿cómo hago para que estos dos exponentes queden iguales, iguales, iguales? La gracia es poder este 2 transformarlo en menos 2. ¿Y cómo hago eso? Bien, justamente invirtiéndolo, dándolo vuelta. Me quedó solo el 2. Dándolo vuelta, lo voy a invertir, miren, el 3 hacia el numerador, el 5 al denominador, y ahora ese 2 que estaba positivo pasa a ser negativo. ¿Qué pasa cuando son iguales? Se cancelan, y me queda que el resultado de esto va a ser, ahí está, miren, que la base era 3/5. ¿Ya? Si se fijan, chiquillos, el tema de los logaritmos tiene que ver mucho con la cachativa, con lo que ustedes sean muy vivarachos para poder resolver los ejercicios, sobre todo con la parte que es negativa, porque aquí es donde ustedes tienen que darse cuenta que de repente se van a girar, se van a dar vuelta los resultados, ¿ya? Y voy a hacer el último. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo de 1/3 y tenemos argumento 9. ¿Cuánto tiene que valer la base? Perdón, el logaritmo. Tenemos base 1/3, logaritmo no sabemos, pero sí tenemos argumento 9. Vamos con la definición. La definición dice que 1/3 elevado a x tiene que ser 9. Chuta, pero aquí sí que no junta ni pega un profe. Pero el 3 y el 9 sí tienen algo en común. Entonces el 9 lo voy a reescribir como 3. Entonces voy a descomponer como 3. El 9 es lo mismo que 3 elevado a 2. Esto ya deberían saberlo, deberían manejar que el 3 es lo mismo, perdón, que el 9 es lo mismo que 3 elevado a 2. Fíjense, ahí está. Ya, pero, profe, y ahí no tengo misma base, tampoco tengo el mismo exponente. No, pues, pero aquí es donde les digo yo que ustedes tienen que ser vivarachos y acordarse de toda la materia, porque miren, ¿qué pasa si yo a este 3 le pongo el 1 que está escondido ahí? Su 1 que sí o sí está ahí escondido. Fíjense cómo son las bases, se parecen. ¿Y cómo hago para poder dejarlas iguales? Invertir, pues, profe, justamente, miren lo que voy a hacer. Esta la voy a dejar igual, pero esta la voy a invertir. El 1 arriba, el 3 abajo. ¿Y qué pasa cuando invierto? Se cambia el signo del exponente. Justamente, se cambia el signo del exponente, porque ese es el juego que yo quiero. Y miren, mismas bases se cancelan y me quedo solo con los exponentes. En este caso, el resultado de ese logaritmo era menos 2. ¿Ya? Espero que les haya gustado. No digo que esto vaya a ser fácil o que lo vayan a poder hacer a la primera, pero me gustaría que lo intentaran mucho. ¿Ya? Solamente la práctica los va a llevar a poder resolver logaritmos de esta forma. Igual comentarles que esto no es todo lo de los logaritmos tienen muchas aplicaciones en la vida. Como les puse en la guía, ¿sabían ustedes que cuando hay terremotos, calculan gracias a logaritmos, calculan la intensidad? Los audífonos también, los decibeles de los audífonos se calculan gracias a logaritmos, y así son varias cosas. En biología hay muchas cosas que tienen que ver con logaritmos, ¿ya? Por ejemplo, lo del pH, ciencias naturales, y como les digo, tiene muchas aplicaciones estos logaritmos, estamos recién empezando. Así que a ponerle empeño, chiquillos y chiquillas. Que estén muy bien, cuídense mucho, adiós.